El mensaje de nuestro hermano es: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque sabemos que recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. También sabemos que somos sellados con el Espíritu Santo. También sabemos que dice, como dice Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros, ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Bueno, sí, es cierto, pero ¿qué significa? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es tan importante escuchar este consejo? Bueno, bienvenido, hermano Eliezer, que Dios le bendiga, y le damos el tiempo para que usted nos predique la palabra. Que Dios le bendiga. Adelante. Muchas gracias, hermano Saturnino, y sobre todo gracias a Dios, primeramente, ¿no? Que nos da esta oportunidad de hoy gozar de vida y de salud para compartir con la iglesia. Al mismo tiempo, gracias, hermanos, ustedes que están lejos, que oran por nosotros, sin nosotros aún conocerles, ustedes nos incluyen en sus oraciones y eso nuestra familia agradece mucho el esfuerzo y tenernos presentes en sus oraciones. Como decía el hermano Saturnino, sí, a los 17 años empecé en el ministerio de la palabra, pero a modo de, de, de un chiste sería tal vez, pero fue un caso de vida real. Me involucré en el ministerio de la palabra, no porque que se me haya instruido para hacerlo, sino porque el predicador que estaba ahí fue movido y la iglesia quedó sin varones, ¿no? Entonces, 3 domingos después de haberme bautizado, tuve que inmediatamente preparar un sermón y predicar a la iglesia. Al inicio, si usted le pregunta a la iglesia cómo fue esos primeros sermones, seguramente van a tener muchas quejas mías porque no fue algo tan lindo, ¿no? Fue algo totalmente escrito a papel. Yo no sabía lo que decía. Lo que sí recuerdo es que siempre terminaba muy bañado en sudor, ¿no? Pero así empecé el ministerio de la palabra, ¿no? Entonces, a los jóvenes, a los hermanos, en algún momento podrá pasarle esa situación. Sin embargo, hay que ver el lado positivo, ¿no? Las oportunidades se brindan para mejorar nuestra vida espiritual. Bueno, ya decía el hermano que el tema de hoy es no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Ciertamente, como cristianos, todos nosotros estamos en la lucha de alcanzar esa perfección, todos estamos en esa misma lucha de alcanzar esa estatura, tal como lo dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese debe ser nuestro estándar para llegar a la madurez. Como decía el hermano también en la primera oración, el hermano que llevó la primera oración, decía que nosotros tenemos una medida y esa es la de Cristo. Cuando nosotros éramos jóvenes, haciendo memoria, seguramente usted recordará que recibíamos las instrucciones de nuestros padres, ¿no? Cuando ellos nos daban consejos y nosotros no obedecíamos esos consejos, lo que pasaba con ellos era que ciertamente se entristecían, ¿no? Se entristecían. Algunas veces nos pegaban, algunas veces nos regañaban o como se dice acá, nos retaban. Y eso lo hacíamos y eso causaba tristeza a nuestros padres, ¿no? Los que tienen hijos ahora adultos entienden cómo a veces el comportamiento de un hijo a veces puede causarle tristeza a un padre después de que el padre le provee tanta instrucción. Ciertamente eso ya lo hemos experimentado.
La Biblia enseña que nosotros como podemos acercarnos a Dios, ser adoptados, dice Efesios capítulo 1, versículo 5, ser adoptados como sus hijos. También la Biblia dice que uno puede entrar en un lugar privilegiado, ser recibido por Dios y también podemos llamarle Padre, como lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 6 sobre la oración, diciendo, cuando ores, puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Entonces, pensando lógicamente, si Dios nos adopta, nos ha adoptado y nos llama hijos y nosotros podemos llamarle Padre, ciertamente entonces Dios como Padre es lógico pensar que Él pone las reglas de su casa, ¿no? Dice el libro de Isaías que casa se le puede edificar a Dios si la tierra está medida por Él, ¿no? El cielo es de Él. Entonces, es justo creer que nosotros como hijos tenemos que obedecerle y Él pone las reglas de su casa. Él es el Padre. Entonces es justo llegar a creer eso, ¿no? De modo que no, nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Tenemos que ser hijos obedientes. Ese es lo que nosotros tenemos que llegar a ser, ¿no? Cuando Pablo escribió esta carta de Efesios, el apóstol Pablo estaba en Roma, él estaba preso en una situación no tan difícil como su segundo encarcelamiento, pero en esta época él estaba preso cuando escribió esta carta, estaba en una casa alquilada, como dice Hechos capítulo 28, predicaba abiertamente el reino de Dios y sin impedimento, pero seguramente si le preguntáramos a Pablo si él quería estar preso, él diría que no. Sin embargo, él estuvo preso allá, pero recuerde, mi hermano, que él no estaba preso por ser desobediente, él estaba preso porque primero fue cristiano, se convirtió al cristianismo. Segundo, porque desarrolló un ministerio predicando a los gentiles, algo que causó eh, dificultades entre los propios gentiles, como Demetrio, un vendedor de artesanías en Hechos capítulo 19, y dentro de los judíos, porque ahora Pablo estaba predicando también a los gentiles, que originalmente no era aceptado dentro de la creencia de algunos propios judíos, ¿no? Entonces Pablo es un ejemplo lindo de un hijo obediente a Dios. Él estaba preso por la causa de Cristo, tanto que en el capítulo 3 de la carta a los Efesios dice, en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea que a pesar de estar en una condición de preso limitado, él daba gracias a Dios por el privilegio que le fue otorgado. Y él llegó a decir este punto, por esta causa, dice, doblo mis rodillas. Se sometió, se humilló a sí mismo, dándole lugar a el Padre. Pero es notable, hermanos, que en el capítulo 4, versículo 30, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay tres verdades, o yo tengo al menos tres verdades que deben ser recordadas dentro de este versículo. Efesios 4:30. Por eso le voy a pedir, hermanos, que me tenga paciencia en, en usar su Biblia. Quizás vamos a ver varios capítulos dentro de la misma carta, varios versículos, perdón, dentro de la misma carta, pero sí necesito que confirme con su Biblia. Hay tres verdades que deben ser entendidas dentro de este versículo. Primero, según el entendimiento del apóstol Pablo en Efesios 4:30,
deja claro que el Espíritu Santo no es una fuerza, que el Espíritu Santo no es una energía, que el Espíritu Santo no es ni siquiera una influencia. El Espíritu Santo, por lo que Pablo muestra acá, es un ser que puede entristecerse. Efesios 4:30. Es decir, que para Pablo el Espíritu Santo tiene identidad, tiene personalidad y tiene también carácter. Eso es lo que Pablo nos deja acá, porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros observamos Mateo capítulo 3, vaya a Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Quiero que vea estos dos pasajes. A veces pasa desapercibido el acontecimiento o los hechos o los sucesos que rodean el acontecimiento. El evento principal acá es el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? ¿No? Pero note la presencia y la aprobación. Dice el 17, la voz del cielo, que garantizó que ese era el Mesías, que Jesús era el Mesías. La voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el Padre. Pero vea en el 16, vea en el 16, que cuando él fue bautizado, inmediatamente viene la presencia de alguien más. Y esa es del Espíritu Santo, que descendió como paloma y venía sobre él. Esto muestra que él es parte de la deidad y él también aprobó y acompañó el ministerio del Señor Jesús. ¿Quién? Estamos hablando de el Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, versículo 30. Observemos también entonces, si él aprobó el ministerio del Señor Jesús y acompañó su ministerio, observemos también entonces cómo pensaba Jesús o el Señor Jesús sobre el Espíritu Santo. Vea Juan capítulo 14. Vea Juan capítulo 14, versículo 16. Dice, la versión que tengo a mano es Reina Valera, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra aquí que se menciona como consolador es paracletos, es la palabra paracletos. Literalmente, ¿qué significa paracletos? Paracleto es alguien que está al lado de otro para auxiliar, para ayudar en un momento necesario. Ese es paracletos. El paracletos ayuda por amistad, el paracleto ayuda por afecto, el paracleto no cobraba, el paracleto daba sabios consejos y animaba, ayudaba a la persona a decir lo correcto y a hacer lo que era correcto, ¿no? Entonces, el paracleto era alguien importante en la vida de un necesitado. Jesús llamó acá en Juan capítulo 14, versículo 16, paracleto. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Lo llamó como consolador. Entonces, es notable, aquí esto nos ayuda a entender que también el Señor Jesús fue paracletos, porque él auxilió y orientó la vida de sus discípulos. Por eso ellos se alarmaron cuando el Señor Jesús le dijo, es necesario que yo muera y luego vaya al cielo, y ellos se preocuparon, estuvieron escandalizados porque se iban sin esa figura de liderazgo. Pero Jesús le dice a ellos, no, 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 vendrá otro consolador. Juan 14, 16.
Eso es lo que dice acá, para que esté con vosotros, dice, para siempre. También en el versículo 26 de este mismo capítulo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como decíamos anteriormente, en la mente de Pablo, el Espíritu Santo era un ser, y acá también dice que una de sus cualidades era también la de enseñar a sus discípulos, pero también de recordar, ¿no? Bueno, vean el capítulo 16 del mismo libro de Juan, versículo 7. Juan 16, 7. Jesús llegó a decir, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo, es necesario que yo me vaya para que venga Él, el Espíritu Santo, el Paracleto. Ese es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo mora en el cristiano, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 14, mora en nosotros. Sabemos que también el Espíritu Santo mora cuando estamos como iglesia, primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, cuando nos reunimos como iglesia. Sabemos eso, ¿no? Que Él está con nosotros y Él es nuestro auxiliador. Para recordar, primero, hermanos, recordemos que el Espíritu Santo es Paracletos y Paracleto es un auxiliador, consejero, ayudante y no espera nada a cambio, o sea, no espera valor monetario a cambio. Él está para apoyarnos. Eso es lo que dijo Jesús. La segunda verdad, regresando a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30, es que es posible que el Espíritu Santo se entristezca. Esa es la segunda verdad. Es posible que el Espíritu Santo se entristezca. Pensemos por un momento. El Espíritu Santo se entristece, sí, eso es lo que Pablo dice, pero se entristece por culpa de Dios, porque Dios no desarrolló un plan, no. Se entristece por culpa de él mismo porque no pudo ayudarnos, no, en ninguna manera. Se entristece por culpa de quién. Versículo 30. Pablo echa la responsabilidad al cristiano y dice, y no contristéis, está hablando de nosotros, es culpa nuestra. Esa es la segunda verdad. Él puede entristecerse, pero se entristece es por culpa nuestra. Son mis acciones las que hacen que el Espíritu Santo pueda entristecerte. De manera que no podemos culpar a Dios, ni mucho menos al Espíritu Santo. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad que podemos ver en este versículo es que hay cosas entonces que pueden entristecer al Espíritu Santo. Hay cosas. Ahora, ¿qué cosas? ¿Verdad? ¿Qué cosas pueden entristecer al Espíritu Santo? ¿Será que yo estoy haciendo cosas que pueden entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué cosas son para no hacerlo más? Bueno, para ello entonces sí, agarres su Biblia, la Biblia que tenga en mano, y vamos a examinar una serie de versículos, uno a uno. No voy a demorar mucho, no se preocupe. Ahora no voy a sudar porque ahora hace frío acá, entonces voy a estar tranquilo, pero no voy a demorar mucho. Un ejemplo, capítulo 2, vea el capítulo 2. ¿De qué cosas puede hacer que el Espíritu Santo se entristezca? Eso está en la misma carta de los Efesios. Capítulo 2, versículo 10, dice que
puede entristecerse cuando nosotros como cristianos no nos ocupamos en hacer buenas obras. El propósito de Dios es que todos andemos en buenas obras. Ese era el plan de Dios, pero cuando nosotros no andamos haciendo buenas obras, obviamente el Espíritu Santo se entristece. Vea el versículo 19 de este mismo capítulo, 19 al 20. Cuando nosotros procuramos no edificarnos como iglesia, vea que el propósito de Dios es edificarnos sobre su verdad, ¿no? Dice el versículo 21, para que todos bien coordinados vayamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando nosotros no tenemos esos objetivos como iglesia y no procuramos edificarnos, entristecemos al Espíritu de Dios. Vea en el capítulo 3, versículo 10 de esta misma carta a los Efesios, dice que la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer la sabiduría de Dios al mundo. Pero cuando una iglesia no desarrolla un ministerio de evangelismo o nosotros individualmente no evangelizamos, perdón, también entristecemos el Espíritu de Dios. Vea capítulo 4, versículo 2. Son cosas más prácticas ahora. En el capítulo 4, versículo 2, cuando a nosotros nos falta humildad y nos falta mansedumbre, y cuando somos insoportables los unos con los otros. Esa clase de actitud hace que el Espíritu de Dios se sienta triste. A veces tenemos esa actitud, nos falta humildad, nos falta mansedumbre y somos insoportables. Vean el versículo 12 del mismo capítulo 4 versículo 12. Dice que el propósito de Dios es que todos nos perfeccionemos para la obra del ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros no buscamos otra vez perfeccionarnos como iglesia también, eso entristece al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios fue dado para que nosotros nos perfeccionáramos y nos desarrolláramos a la medida y a la estatura de Cristo. Vea en el versículo 14, cuando ya dejamos de aprender y andamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier lugar de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la justicia, la astucia de las artimañas del error. Cuando nos comportamos de esa manera, que nos dejamos llevar por cualquier viento de enseñanza, eso también entristece al Espíritu de Dios. Ve en el versículo 17, cuando andamos en la vanidad de nuestra mente, cuando andamos en la vanidad de nuestra mente. Ve en el versículo 22, cuando andamos buscando ese viejo hombre al que renunciamos y a veces recurrimos a ese viejo hombre. Vea en el versículo 25, cuando mentimos. Vea ahora en el 26, cuando somos personas llenos de ira. Vea en el versículo 28, cuando hurtamos, cuando tomamos lo que no nos pertenece. Versículo 28. Vea el 29, cuando decimos malas palabras, palabra corrompida, dice acá, ¿no? A veces se suele decir, a veces chistes con sentidos pesados. Eso no es correcto, no es correcto, no es apropiado. Vea ahora en el versículo 31, la amargura, cuando andamos en la amargura, en el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Vea en el capítulo 5, versículo
3. Cuando practicamos a escondidas la fornicación o cualquier inmundicia, eso entristece al Espíritu de Dios. Vea en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5, cuando somos, aparte de fornicario, inmundo o ávaros o idólatras. Esa es otra forma. Vea también en el versículo 11, cuando somos participantes de malas acciones y en lugar de reprenderlas, nos complacemos en esas cosas. Y eso no está bien. Eso no está bien. Vea el versículo 18. Cuando andamos detrás de las bebidas sociales para embriagarnos, eso no es correcto. Vea en el versículo 22 al 33. Cuando no nos comportamos bien como familias, cuando el esposo no ama a la esposa y cuando la esposa no respeta a su esposo, eso también contrista al Espíritu de Dios. No solo eso, sino que vea en el capítulo 6, cuando los hijos no obedecen a los padres, versículo 1 al 3, cuando los hijos son desobedientes, el Espíritu de Dios se entristece. Y el versículo 5 al 8 del capítulo 6, cuando nosotros no respetamos y somos desleales a nuestros jefes, somos respondones, eh, eso no es correcto. Cuando también somos patrones, pero no somos buenos patrones, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, eso no está bien. Finalmente, hermanos, el versículo 30 dice del capítulo 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo en la misma carta explica qué cosas hacen que el Espíritu de Dios sea contristado. Quizás alguna de las cosas que hemos mencionado la esté yo practicando, pero si lo estoy practicando, sepamos que eso no está bien, ni es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ve? Las palabras del apóstol Pablo siguen vigentes hasta el día de hoy, 2021, y seguirán vigentes hasta el día en que Dios permita todavía la humanidad sobre esta tierra. Hay cosas que pueden hacer entristecer al Espíritu de Dios. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vea otra vez Efesios 4, versículo 13. Dice que nosotros debemos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. No hagamos estas cosas. Crezcamos tal como Cristo. También vea en el capítulo 5, versículo 18 al 20 de esta misma carta. Sed llenos del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de contristar al Espíritu, Pablo entonces nos anima a ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Él mismo explica, cantando, hablando, con cánticos espirituales, y dice el 20 finalmente, siempre dando gracias a Dios por todo. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por escucharme. Las palabras de Dios siguen vigentes. Les animo a todos, así como también ustedes me animan a echar mano de la vida eterna y perseverar en este camino constante. Tiene sus desafíos, tiene grandes desafíos ser cristiano, pero todos los que estamos acá sabemos que, hermanos, vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir adelante.
y el Señor nos dará esa recompensa por la cual estamos luchando. Muchas gracias, hermanos, que el Señor le bendiga y el tiempo es de nuestro hermano Saturnino.